Sí soy. Sí soy. Sí soy. Desde Camanga Studio con Gonzalo Loza. Y mucha más gente aquí en Bilbi. Por de pronto, Esther Ogunleye detrás de las cámaras, Nelson Daniel en la realización visual en vídeo, Iñaki Mardones, Irache Sánchez y Leire Sunza en la realización sonora. Hemos vuelto a Camanga Studio, seguiremos viniendo aquí. Antes de seguir, Nelson, por arriba todo bien, ¿qué tal? Todo bien. Nelson Todo está correcto. en la realización de vídeo arriba, en este segundo piso de Camanga Studio. Tienes por ahí un buen chiringuito montado, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo aquí varios cascos por el medio. Sí, un poco el orden es lo que falta ahí, ¿no? Un poco en... Siempre, en todos los sitios técnicos, siempre falta el orden. Bueno, Nelson y Esther, que son aquí los responsables de Camanga Studio, junto con más gente, seguiremos un poco conociendo lo que hacen aquí, en este estudio ubicado en Bilbao la Vieja. Este es el primer episodio de este año, es el 7º episodio de la temporada. Este año se cumplen 50 de la muerte de Francisco Franco, de este dictador que llegó tras una cruenta guerra civil al poder. Por si fuera poco, en Euskadi hemos vivido también lo nuestro, con toda la violencia que ha ejercido ETA durante años, también de otros grupos armados, sin ir más lejos, los GAL. Entonces, en los próximos minutos queremos entender un poco qué es lo que pasó, cómo poder transmitirlo, cómo contarlo y cómo hacer para que no se repita. En fin, vamos a hablar de memoria histórica, memoria democrática en los próximos minutos aquí desde Camanga Studio en Sí Soy. Hay 4 personas en esta mesa también que voy a pasar a saludar. Empiezo por ti, por mi izquierda. Natalia Álvarez Baranco es psicóloga, escritora y creadora de contenido sobre esta materia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, así a tu izquierda, muy a gusto. Muy a gusto, ¿no? En la posición esa. Sí, la posición perfecta. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y la verdad que el tema me encanta y como bien has dicho, yo toco mucho este tema en mis redes sociales y la verdad que me encanta tanto hablar de ello como... ¿Qué es eso que tienes encima de la mesa? Esta es una novela que escribí, he tardado 4 años en escribirla, pero se publicó el año pasado, que se llama Fea, Furcia y Chiflada. Ah, vale, enséñala aquí a cámara. Y hay ciertas partes en las que hago una especie de homenaje al no duelo de los vencidos, porque a los vencidos nunca se les ha permitido mostrar el duelo ni, nada. ¿De qué va? ¿Cuál es el hilo argumental de la novela? Vale, es una novela un tanto curiosa. Es de una mujer fea en el feudalismo. O sea, cuenta la historia de una mujer extremadamente fea, porque al final siempre las historias... y más en las que la protagonista es una mujer, esa tiene que ser guapa. Entonces yo quería escribir una historia que la protagonista no cumpliese ni con la esfera física ni mental, porque la tachan de loca, ni tampoco la moral, porque también la tachan de puta. Entonces pues me parecía muy interesante estas 3 esferas que se han utilizado históricamente para... descalificar a las mujeres, pues escribir una protagonista que sea exactamente así, como todo lo malo que se puede tener. ¿Dónde se puede ver o se puede leer? ¿En librerías? Sí, se puede adquirir en cualquier librería de España, también en webs de venta online. Yo siempre aconsejo comprarla en tu librería de confianza para darle así unos euros al librero o la librera. Y luego también por Amazon, en cualquier web de venta online se puede adquirir. Genial. Koji Loarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de estar aquí. Bueno, me toca estar a la derecha. Koji es... Te ha tocado el lado derecho. Bueno, Koji es historiador por la UPV y está estudiando un máster en Historia Contemporánea en la Complu. ¿De dónde viene tu nombre, Koji? Mi nombre viene de Japón. Mi madre vivió durante allí unos años, en los 90, y cuando volvió a Colombia, nosotros somos de Colombia, llegué aquí a Euskadi por allá con 8 años, por lo que pues, estoy perfectamente asimilado aquí. Cuando volvió allí, pues quería como llevarse algo de esa experiencia que tuvo y me puso un nombre japonés. Ah, qué interesante. Bueno, además tú empiezas ya las prácticas en breve, ¿no? Además en un sitio bastante goloso, sobre todo por la temática que vamos a abordar en los próximos minutos. Sí. Dentro de una semana o 2, está por concretar, voy a comenzar las prácticas del máster en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Todavía no tengo muy claro cuál es la labor que voy a desempeñar, pero vaya, teniendo en cuenta, como decías, la efeméride, los 50 años, como se dice, de España en libertad, pues me parece que va a ser una oportunidad muy enriquecedora para mi currículum y que, pues bueno, espero aprovechar al 100%. Sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Gabriel Arrue es graduado en Derecho y Relaciones Internacionales
Además tiene un máster en Derecho Ambiental y otro máster en Gestión de Espacios Naturales, protegidos en este caso, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Y nada, con ganas ¿De dónde te viene todo esto del tema medioambiental? Pues a ver, ha sido algo que a mí desde pequeño siempre me había gustado mucho la naturaleza, siempre me habían gustado mucho los animales y no sé, es verdad que llegado el momento de elegir carrera, pues tiré como hacia algo, lo típico que te suelen decir, ¿no? De lo que tiene más salidas y estudié Derecho y Relaciones Internacionales, pero cuando acabé la carrera llegó un poco el momento de encontrarme de nuevo a mí mismo y decidí tirar pues por el tema que a mí siempre me había gustado, entonces ligué lo que había estudiado con esa pasión y así acabé en temas de Derecho Ambiental, de Espacios Naturales Protegidos y todo eso. Qué guay, ¿estás currando o algo ahora mismo? No, ahora mismo no. Vale, bueno, pero esperas hacerlo dentro Sí, de poco, entiendo, sí. ¿no? Para seguir poco a poco. Vale. Araitz Peña, muy buenas, también conocida para los del podcast y Sí. soy investigadora y doctoranda en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, con enfoque en Derecho Migratorio y de Asilo. Eso es. ¿Qué eso tal? es. Muy bien, muy bien. Sí. Contenta de volver. Creo que es una pregunta que nos gusta que os hagan a los doctorandos. ¿Qué tal va la tesis? Va, ¿no? va, Va. progresa. Podría ir mejor, ¿no? Podría Siempre. ir mejor, siempre puede ir mejor, pero eso. Bastante curioso porque yo también estudié Derecho y Relaciones Internacionales, así que ¿Ah, sí? ha sido como casualidad volver. Sí. Bueno, tú, Araitz, participaste en el programa A Día a Día, organizado por Gogora, en tu Icastola, y luego ya directamente en Gogora, en algún acto, en el Instituto de la Memoria y Convivencia y Derechos Humanos. Bueno, ¿qué tal esta experiencia? ¿Qué tal ha ido todo esto? Pues la verdad es que ha sido como un proceso bastante enriquecedor para mí y sobre todo poder darle continuidad a algo que fue pues al final una experiencia puntual, que dos víctimas de ETA y de GAL pudieran venir a mi Castola cuando tenía 16 años y pues en el proyecto de A Día a Día, después en la Icastola hicimos como un proyecto dentro de la asignatura de filosofía sobre reflexionar también las enseñanzas que nos habían dado estas dos víctimas, y tuve la gran suerte de que en el año 2017 justo se centró digamos, el lema del Día de la Memoria sobre la transmisión de la memoria y nos llamaron a varios participantes del proyecto, pudimos, y después me han ido llamando. La verdad es que ha sido muy enriquecedor poder encontrarme con otras muchas víctimas, aprender de ellas. Es algo que, aunque, o sea, que en algún momento dije, pues me Qué interesa guay. poder investigar más, me decanté por otro camino, pero sí que en el instituto donde trabajo hay muchas investigaciones sobre el tema de memoria histórica, sobre todo del tema del conflicto en Euskal Herria. La verdad es que sí que hay muchas investigaciones y es muy interesante. Qué guay. Pues hechas las presentaciones. Gracias a las cuatro por participar. Por empezar por algún lado, no sé de dónde surge un poco vuestras inquietudes, porque es lo que tenéis todas las personas que estamos aquí reunidas en común sobre memoria histórica, memoria democrática. No sé si os ha tocado vivirlo en vuestra familia en primera persona. No sé quién quiere empezar y romper el hielo. ¿Os miráis entre vosotros? No sé. Pues le doy yo. Venga. Vale, esta es una historia muy curiosa. Yo no tengo, o sea, digamos que la conciencia en mi familia sobre cómo afectó, en especial, en mi caso, la guerra civil, la tengo como más tardía, pero con 8 años en Munguía, que es mi pueblo, se hizo un teatro popular por el centenario del aniversario del nacimiento de la Guaseta, que la Guaseta de Esteban Urquiaga fue pues periodista, poeta y uno de los revitalizadores de la poesía en euskera pues como en los años 30. Y fue fusilado por ser periodista y por acompañar a otros periodistas extranjeros a Guernica después del bombardeo. Entonces, para mí fue como muy curioso vivir eso con 8 años, que todo el pueblo participó en una iniciativa tan chula, y desde ahí pues sí que me interesó como mucho, porque pues nos llevaron a un montón de sitios, nos llevaron al cementerio en Vitoria donde le fusilaron, se trasladaron sus restos que estaban en el cementerio en Munguía, y fue como algo que la verdad es que me impactó a tan tierna edad para poder seguir. Ya. No sé, el resto... Bueno, Coye, te viene de carrera, ¿no? De haber estudiado también estos temas. Sí, me empezó a interesar la memoria histórica por allá en la adolescencia, cuando pues bueno, empecé a generar en mí como una especie de conciencia política, sobre todo antifascista. De ahí pues me interesó mucho la historia del siglo XX en España. Y pues nada, de ahí este interés fue creciendo. Entré a la carrera de Historia de la UPV y por otra parte también me comenzó a interesar mucho
la historia del terrorismo en Euskal Herria a partir de tercero carrera, sí, cuando tuve una clase con Santiago de Pablo, que es catedrático en la UPV, y pues bueno, me ha animado a estar investigando sobre ello y pues bueno, ahora mismo estoy intentando terminar el máster y me gustaría realizar una tesis doctoral en torno, no sé si al terrorismo, pero a la historia de la violencia en Euskal Herria. Bueno, pues mi interés en torno a la memoria histórica yo creo que nace un poco de mi familia. A mi bisabuelo lo fusilaron en el franquismo y él nunca tuvo especial vinculación con la política, o sea, le fusilaron por no ser franquista. Y al final siempre me ha llamado mucho la atención cómo los hijos, las hijas, las hermanas, los hermanos de las personas represaliadas nunca han podido mostrar el duelo. O sea, se les ha negado el derecho hasta de enterrar a sus muertos. Entonces, yo en mi abuela siempre vi como una herida abierta que nunca se ha llegado a cerrar. Y esto que me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que abrís viejas heridas. No, perdona, no se puede abrir algo que nunca se ha cerrado. Entonces ella vivió y murió con una pena, con una rabia adentro, con un rencor de que mataron a su padre y la dejaron huérfana con 7 años y con no sé cuántos hermanos y en la pobreza, porque les quitaron todo lo que tenían. Y entonces pues nace un poco de, bueno, por un tema familiar, pero a mí la política me interesa muchísimo y bueno, y ya si la vives de cerca, pues muchísimo más. Oh, vaya testimonio, Natalia, también, el tuyo, vivido en primera familia. Pues en mi caso, el interés por este tema, el de la memoria histórica, se retrotrae un poco a mi niñez, porque es verdad que mi familia es amiga de otra familia en el cual el abuelo había sido miliciano en la Guerra Civil, miliciano en un batallón de la Unión General de Trabajadores del sindicato UGT, y por esa amistad nosotros desde pequeños solíamos ir siempre a un homenaje que se hacía en un monte vasco, creo que es en el Inchorta, donde hubo una batalla en la Guerra Civil. Entonces, claro, siendo niño, pues te preguntas muchas cosas y íbamos ahí, participábamos en ese homenaje y te contaban un poco la historia de este hombre. Además, ya falleció, pero bueno, le conocimos durante muchos años y él escribió un libro, nos contó su historia y te contaba cosas como... Además, es una historia muy interesante porque él peleó en la Guerra Civil, le encerraron, consiguió escapar de la cárcel, le volvieron a encerrar y en concreto recuerdo una cosa, un detalle que era que como mis padres nos contaban que cuando había estado en la cárcel había comido peladuras de naranja. Entonces, claro, un niño se pregunta qué ha ocurrido, qué ha pasado para que una persona tenga que acabar comiendo peladuras de naranja y un poco a partir de ahí surge ese interés que luego pues, se va acrecentando con la edad y cuando vas aprendiendo más y sabiendo más cosas. Ya. Comentabas, Natalia, que cuesta cerrar, que estáis reabriendo heridas cuando realmente no se han cerrado, ¿no? Hoy en día cuesta cerrar más esas heridas en esta batalla que tenemos de desinformación, en la que también, bueno, pues han entrado otros agentes políticos en el panorama. ¿Cuesta dar pasos más hacia una convivencia un poco más certera? Hombre, yo creo que sí, porque al final algo que no se habla, que no se enseña, pues es que no, de ahí no va a salir nada más que ignorancia. Y si además esta sobreinformación que tenemos, los grupos de odio están generando eso, o sea, desinformación y odio para que nunca se llegue a un consenso sobre este tema y sobre todo para que la memoria histórica no avance. Al final lo que pedimos es verdad, justicia y reparación, nada más. Y al final el hecho de que en la transición se aplicaran unas políticas que implicaran como una especie de blanqueamiento, una exención de responsabilidad de las personas que perpetraron los crímenes del franquismo, hace que muchas veces, o sea, ni siquiera pueda haber una investigación que, o sea, ni siquiera se podría buscar responsabilidad, sino simplemente que hubiera una verdad, pero el hecho de que se intentara eximir a todas estas personas de cualquier tipo de rendición de cuentas hace que, digamos, que se pudieran incluso reciclar, que pudiera haber, o sea, que haya partidos que hayan tenido una trayectoria histórica como la Falange, que ahora surja Vox y Vox no surge de la nada, o sea, al final son partidos que nacen de una ideología que nunca se ha rechazado explícitamente del todo y que se haya dicho de esto no es tolerable. Entonces,
Al final, si venimos de una herencia política como esa, no se puede pretender que ahora de repente nos sorprendamos de que hay mucho más franquismo en las calles. O sea, que esta ideología política siempre ha existido, lo que pasa es que hasta ahora estaba dentro, bueno, de un saco más grande, ¿no? Eso es. Que podía ser. Koji, no sé cómo lo ves tú. ¿Cuál es un poco tu apreciación hacia esto? Como apuntaba Araitz, una parte del problema está en cómo se ha realizado la transición. Es decir, bueno, por ejemplo, Adolfo Suárez, él no viene de la nada, él dentro del franquismo tenía una responsabilidad y pues un poquito como que va a intentar impulsar este proceso improvisado, que no es un cambio repentino, sino que el régimen se va adaptando paulatinamente a un sistema, bueno, más que sistema, a un régimen democrático. Otra cosa, desde la investigación, bueno, sin investigación es imposible reparar, es imposible conocer quiénes fueron los perpetradores de la violencia, por lo que también es importante un poquito democratizar, bueno, más que democratizar, quitar trabas al acceso a los archivos. Hay archivos militares que están abiertos, accesibles, pero hay bastantes en los que te van a poner trabas según qué documentación vayas a acceder, que si vas, por ejemplo, a buscar registros de una cárcel, tal, hay nombres que te van a censurar, por lo que esto también tiene que ver con las dificultades de llegar a una reconciliación o incluso cerrar heridas que no sé si es posible cerrar. Ya. Y en este caso, además, sin haber condenados, ¿no? Por todo esto. Sí, me ha gustado especialmente algo que se ha mencionado, lo de cómo se habla de reabrir heridas cuando en realidad nunca se han cerrado. Yo sí quería poner el foco, por ejemplo, en el hecho de que en España se calcula que quedan todavía más de 100.000 personas desaparecidas, asesinadas en fosas comunes. Entonces, resulta chocante hablar de que se esté reabriendo algo cuando todavía hay personas octogenarias, nonagenarias, ahora ya gente muy mayor, pero que recuerda cómo a su padre o a su madre se la llevaron, fueron asesinados y no han podido ni siquiera enterrarlos o tener un lugar al que acudir, bueno, pues a recordar a esas personas o a dejar unas flores. Es cierto que hay un interés bastante oscuro por parte de determinadas esferas políticas en tratar de dar la imagen de que todo esto ya quedó cerrado, de que todo esto estaba solucionado, cuando no es así. Y lo cierto es que sigue quedando pendiente poner recursos, poner más impulso a la posibilidad de realmente tratar de dar algo de justicia a todas estas personas que fueron injustamente asesinadas y también a sus descendientes. Añadiendo lo que se vivió aquí en Euskadi, con toda la violencia de ETA y de otros grupos armados, no sé cómo crees que ha marcado todo esto en nuestra generación, ¿no? Quien lo vivió fue de muy pequeño, igual no recuerda todo esto, pero no sé cómo ha podido llegar a influir en cómo vemos esta situación, cómo aquí podemos estar especialmente más sensibilizados hacia estos asuntos. No sé cómo os veis vosotras, por empezar por algún lado. Pues continúo yo, si queréis. A ver, yo creo que ha tenido que sí ha tenido impacto, ¿no? Porque el hecho de que en Euskadi se sufriera terrorismo al final también ha provocado que hubiese eventos de violencia ininterrumpidamente desde la propia dictadura franquista y también ha dejado víctimas. Entonces, es probable que, en cierto sentido, ese sentir pues del sufrimiento de las víctimas, de la necesidad de hacer justicia, de la necesidad de deslegitimar la violencia y terminar con ella como una forma de lograr objetivos políticos, esté más vivo o pueda sentirse o percibirse de otra forma en Euskadi, la verdad. Yo aún así sí que veo que hay como una especie de que no ha habido ningún tipo de transición y que ha habido como una especie de ruptura o un break en una generación que ya no ha vivido tan intensamente la violencia con motivación política en su infancia, porque hay pues gente que tiene ahora 20 años, no es consciente de que pues había momentos en los que no se podía ir a Bilbao porque te podían quemar el autobús o que ponían una bomba en el juzgado de paz. No eran conscientes de eso y siento que el proceso de paz no ha sido como tal un proceso de paz, sino que ha sido un desarme unilateral que ha sido supervisado internacionalmente, pero que ha sido un desarme unilateral y no ha habido como un proceso consciente de poder, incluso con
empuje institucional de poder generar una convivencia y un relato compartido o incluso compartir las propias vivencias individuales de las víctimas, no ha habido como una expansión de eso. Entonces sí que siento que los jóvenes más jóvenes no son del todo conscientes de eso y que pues simplemente se piensan que el clima de paz que tenemos ahora sí, es como que lo tienen como por dado. Pues vamos a hablar de los jóvenes más jóvenes. Vamos a poner sobre la mesa la opinión de otra persona. José Antonio Pérez es profesor agregado en la Universidad del País Vasco en el Departamento de Historia Contemporánea y miembro del Consejo de Dirección de Gogora, del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, desde septiembre del 24. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar Hola, bienvenido. Es que ricasco por estar con nosotros y nosotras. Hace un año presentasteis el informe de la Fundación 1 de Mayo y del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de Comisiones Obreras sobre memoria democrática en las aulas. En ese estudio participaste tú, José, pero también otros como Raúl López Romo o Víctor Aparicio. ¿Cuál fue la principal conclusión que extrajisteis de este estudio, de este informe? Bueno, pues yo creo que la principal es que, por desgracia, una gran parte de contenidos que tienen que ver con nuestro pasado más reciente y sobre todo con un pasado pues tremendamente cruel y violento, no ha sido incorporado todavía ni a los planes de estudio en las diferentes fases de la educación, ¿no? No lo es en el bachillerato, no lo es tampoco en la universidad. Y entonces eso pues genera un vacío, ¿no? Afortunadamente se están dando pasos, pero se sigue siendo todavía, o sigue habiendo todavía pues un cierto vacío, ¿no? Muchas veces porque los planes de estudio, sobre todo en bachillerato, están tan supeditados, pues por ejemplo, en el último año a la realización de la prueba de la EBAU, que lo más reciente a nuestra historia pues a veces queda fuera, ¿no? de la docencia. En la universidad es diferente, pero yo siempre digo que al final muchas veces depende más de la voluntad y de la implicación de los docentes que de los propios planes de estudio. Y lo que teníamos a destacar es que fenómenos, por ejemplo, pues como episodios, ¿no? Como el de la Segunda República, la Revolución Franquista, perdón, la rebelión y la represión franquista, la violencia de ambos bandos, porque también hubo una violencia tremenda por parte de determinados sectores republicanos, la violencia de ETA, la violencia policial y parapolicial, pues han sido capítulos que han dejado unas heridas muy profundas en la sociedad española y que eso, pues por desgracia, no tiene un reflejo, ¿no? en la docencia normalmente. Yo como profesor sí que hago mucha incidencia en ello, pero no es lo habitual. Y se venía a poner un poco de manifiesto qué se podría hacer sobre ello, ¿no? ¿Y qué se podría hacer? ¿Cuáles serían las herramientas o un poco las claves para poder introducir esto en los itinerarios educativos y que no quede un poco a disposición de cada profesor? Pues mira, ahora mismo incluso uno de nuestros compañeros especialista en violencia política está trabajando con los profesor de universidad, pero está trabajando con los profesores de enseñanzas medias precisamente para cambiar la prueba de la EBAU, ¿no? Que es una prueba, bueno, pues que sabemos que es decisiva, ¿no? Para los jóvenes, pero que, bueno, hay contenidos que hay que seguir renovando, ¿no? Y nuestro compañero, por ejemplo, hablaba precisamente de la necesidad de introducir pues temas que tienen que ver con la violencia política, con el terrorismo, con la represión. Esto en cuanto a la prueba, ya digo, de la EBAU, pero en cuanto a la docencia en general, pues sobre todo profundizar a través de la incorporación, por ejemplo, de soportes audiovisuales que son mucho más cercanos a gente joven, con testimonios, incluso presenciales, ¿no? Todavía tenemos gente que ha vivido esos episodios. Una de las cosas que yo hice, por ejemplo, el curso pasado, fue llevar a mis alumnos de carrera, de cuarto, que daban historia contemporánea del País Vasco, al Memorial de Víctimas del Terrorismo, y entonces hablar con un perpetrador, por ejemplo, con alguien que había ejercido la violencia y había cometido delitos terribles. Bueno, esas experiencias se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer y creo que se deben hacer.
Luego está la sensibilidad también, por supuesto, ya digo, de los profesores, pero aquí necesitamos la implicación directa, en Euskadi, por ejemplo, pues de la Consejería de Educación. Y a veces, bueno, pues en estos ámbitos todavía hay mucho que hacer. Creo que una implicación, sobre todo de esas instituciones, es fundamental para recomponer, incorporar nuevos elementos, nuevos temas, nuevas formas de abordar desde criterios estrictamente historiográficos, pero que sean también sensibles al dolor de las víctimas. Ya, José, además, te contactó la secretaria de Estado de Memoria Democrática para uno de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco. Sí. ¿En qué va a consistir? Bueno, ¿qué es lo que estáis preparando? Yo creo que es para el próximo mes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, el próximo mes vamos a hacer una jornada que se va a celebrar en 2 días, unas jornadas en Vitoria, en el campus de Vitoria, en la Facultad de Letras, el día 10 de marzo, y el día 11, bueno, pues será en la ILOA, en Ciencias Sociales de la Comunicación. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática contactó con nosotros hace bastante tiempo, primero a través de una de las mejores, bueno, pues las mejores historiadoras y más representativas en el estudio del franquismo y la transición, para organizar una serie de jornadas por toda España, ¿no? Por varias universidades. En nuestro caso, nos encargaron hacer unas jornadas que se centrasen en el papel que tuvieron los movimientos sociales en el final de la dictadura y durante la transición, pues porque se entiende que hay un relato bastante generalizado sobre este proceso en el cual, bueno, pues solamente intervinieron élites políticas, tanto del propio franquismo como de la oposición, para diseñar, ¿no? Pues una transición pacífica, ¿no? Lo cierto es que eso tuvo mucha importancia, pero también tuvo mucha importancia el movimiento obrero, el movimiento ciudadano, el movimiento feminista, movimientos ecologistas, es decir, movimientos que empujaron también en ese tránsito de la dictadura a la democracia para evitar que se volviera atrás, se dieran pasos atrás, y los hubo intentos, ¿no? Bueno, pues eso va a ser sobre lo que tratemos, y tratar también de recuperar el protagonismo de esa gente mucho más anónima, ¿no? Y en principio gente corriente, militantes, amas de casa, gente del movimiento ciudadano, sindicalistas, ¿no? Creo que puede ser unas jornadas muy interesantes, ¿no? Bueno, en Vitoria además, con los hechos del 3 de marzo también, que están ahí, que también supusieron, bueno, pues un fuerte también, efectivamente, un fuerte suceso también en tema de materia democrática e histórica. José Antonio Pérez, eskerrik asko por atendernos en este Si Soy, y nada, estaremos atentos a los nuevos movimientos que hagáis en todos estos actos que está organizando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Muy bien, muchas gracias a vosotros, y bueno, muy interesante todo lo que vais contando. Hasta la próxima, José. Gracias. Bueno, ya habéis escuchado al profesor, cómo están las cosas ahora mismo en materia educativa sobre todo esto, cómo se deja un poco a lo que cada profesor, profesora considere, y ha dado la clave, ¿no? Que esto se incluya en la EBAU, poder cambiar la prueba de selectividad para poder introducir esta materia. ¿Es suficiente esto? ¿Habría que trabajarlo también en ciclos anteriores, en el proceso, en el itinerario educativo? A ver, yo considero que sí. Es decir, no podemos pretender que esto no se dé hasta los 17, 18 años, que es cuando se hace el bachillerato y después la prueba de acceso a la universidad. Que además el bachillerato no es obligatorio, no entra dentro del ciclo obligatorio de la educación. Exacto. También no sé cómo se podría hacer desde la enseñanza de primaria, pero en enseñanzas medias de la ESO y tal, yo veo importante precisamente lo que decía José. Cosas como el incorporar materiales audiovisuales, y además me ha hecho ilusión que lo dijera, esta visita al Centro Memorial. Yo estuve en ese grupo suyo que... Bueno, es que Coy es alumno de José, aquí todo hay que decirlo. Sí, y bueno, amigo, creo. Amigo ya, vale. Poder escuchar a un exterrorista contando su experiencia sin tapujos me pareció una experiencia súper enriquecedora, y que yo creo que si se pudiera aplicar de alguna forma para las enseñanzas medias, podría ayudar un poquito a combatir toda esta desinformación,
creo que una expresión de Chema Portillo, otro profe de la UPV, que se ha pasado página sin leerla, prácticamente. Y es que en la actualidad, pues eso, se ha cerrado un ciclo, pero como decías tú, no ha habido como una transición del terrorismo a esta etapa de paz. Y a su vez hay como cierta banalización de ETA. No sé si vosotros lo veis con vuestras amistades o conocidos en redes sociales, cuando pues es frecuente, no es raro ver chistes de ojalá volviera ETA, que si Carrero Blancos y tal y cual. Y yo creo que al final es un poquito despojar a este fenómeno, que al final fueron 40, 50 años de terrorismo, de la profundidad que tuvo. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo, por ejemplo, una de las cuestiones que veo preocupante, que creo que es muy visible en Euskadi, es cómo en sus calles, en los pueblos, en las ciudades, hay como siempre mucha cartelería, muchas pintadas en los que se glorifica en cierta manera lo que hicieron los terroristas de ETA y se les considera luchadores por la libertad, gudaris. Es verdad que muchos niños, muchos adolescentes crecen en ese ambiente en el que se da esa glorificación y en los que un poco se pone el foco en esa supuesta lucha por la libertad que hicieron y no en los efectos terribles que tiene el terrorismo y que tiene asesinar a personas simplemente por pensar diferente. Entonces, yo sí creo que existe ese riesgo y que ese riesgo tiene precisamente que responderse con educación, con formación, poniendo el foco siempre en la deslegitimación de la violencia para conseguir cualquier fin político y que tenemos ese problema en Euskadi quizá de que exista esa especie de marco en el que se trata de olvidar lo que, más que de olvidar, de contar de otra forma lo que supone en definitiva el terrorismo para cualquier sociedad. Bueno, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que apuntáis y escuchándole en la entrevista he reflexionado un poco de que todo lo que sé acerca de la memoria histórica lo he aprendido fuera de las aulas, o sea, no ha habido nada que haya aprendido dentro del instituto. Al final estamos viviendo en el país de la desmemoria y como tú has apuntado antes, Araitz, estamos viviendo una herencia diseñada por los golpistas y todo está muy descontextualizado, todo, o sea, al final hasta hace nada, o sea, bueno, hoy en día tenemos al Partido Popular, el Partido Popular viene de Alianza Popular fue formada por exministros franquistas, en primera línea Manuel Fraga Iribarne, y de esto no se habla, tampoco se habla o sea, cuando hablamos de memoria histórica es todo muy general, tampoco hablamos de las rapadas, por ejemplo, del franquismo, o sea, de esa violencia que sufrieron las mujeres, o sea, por rojas y por putas, o sea, por ambas. Y es como, me parecen como que se quedan silenciadas muchísimas historias solo por no estar en el relato dominante y cuando tratamos la memoria histórica desde testimonios más disidentes, tampoco lo hacemos con esa perspectiva de género o anticapitalista, no lo sé, creo que tenemos mucho trabajo por delante y que lo primero que tenemos que hacer, o sea, es que no estamos ni todavía en el punto de la verdad, luego vendrá la justicia y luego la reparación, o sea, no se ha juzgado a nadie, también la querella argentina se quedó atrás, que no ha habido ningún tipo de justicia, ninguna, y yo creo que hablar es el primer paso para poder cerrar esa herida. Y también sí que me parece que el hecho de que, o sea, se ponga en la EBAU, el hecho, o sea, cuando hablamos de esto se ha enseñado, no se ha enseñado en las escuelas, o sea, el franquismo sí que se estudia técnicamente en las escuelas, pero no se habla de todo lo que has mencionado ahora, Natalia, o sea, es que no se menciona. Entonces, yo siento que también para que quede bastante grabado en la mente de la gente es importante nuevas pedagogías, no solo métodos audiovisuales, que también yo creo que es algo importante, también por el tema de la revictimización, pero para mí fue clave que se acercaran dos víctimas delante de mí a hablarme. Para mí fue un shock tremendo, yo cambié totalmente mi perspectiva, la que tenía en concreto sobre ETA, gracias a sentarme delante... Los testimonios, ¿no? Sí, gracias a sentarme delante de una víctima de ETA, con 16 años. Entonces, siento que las pedagogías
innovadoras y que no impliquen incluirlo en el currículum como una materia más, sino conectar con las personas desde la humanidad y desde la empatía. El tema de que hicisteis vosotros en clase de hablar con una persona, una persona que fue militante creo, ¿fue de ETA? Sí, estuvo en ETA. Estaba en ETA, que es precisamente el hecho de salir, reconocer el daño que causa y deslegitimar desde su propio posicionamiento esos actos delictivos, terroristas y todo el daño que ha causado. Eso también tiene un potencial muy grande en la pedagogía, y creo que se tiene que partir desde ahí, desde la conexión emocional y desde humanizar a las personas. Precisamente el hecho de que no se hable también nace desde la voluntad de deshumanizar a la otra persona, de generar unos bandos y de no generar ningún tipo de diálogo y generar una serie de estereotipos que son dañinos, que son también como fracturadores de la sociedad. Es interesante porque los testimonios los tenemos aún, ¿no? Porque todavía no ha pasado tanto tiempo de todo esto. Hay gente que vivió en primera persona todo esto, ¿no? Es verdad que de aquí a unos años eso no va a ocurrir cuando se den relevos generacionales, ¿no? Pero aprovechar este momento en el que estamos para esto, ¿creéis que puede ayudar a un poco al enfrentamiento o la polarización que pueda haber, que afecta a muchos sectores de la sociedad? Este es otro más. Para paliar eso y que realmente se pueda abordar este asunto de la memoria democrática desde un punto aparte o desde lo que es la batalla, la confrontación de la arena política diaria. Es que para mí, o sea, yo he tenido experiencias donde víctimas de diferentes motivaciones políticas se han sentado y entre ellas había mucha más unidad que posiblemente los partidos políticos que representaban sus familiares asesinados. O sea, llega hasta ese punto. Yo creo que mucha gente se tendría que un poco bajar de la confrontación política y del sacar rédito político a este tipo de violencias y del dolor de las víctimas, y de verdad sentarse y escucharlas y decir, vale, pues si estas personas son capaces de sentarse incluso con los asesinos de sus familiares, ¿qué voy a estar yo sacando rédito político? Se empieza desde ahí. Bueno, es que de hecho yo creo que es muy difícil cuando tú has sufrido una pérdida fruto del terrorismo o de la represión franquista y tú exiges verdad, justicia y reparación, como decía Natalia. Yo creo que es muy difícil que tú no quieras lo mismo para cualquier persona que ha perdido a un ser querido a raíz de un evento terrorista o de un evento violento. Y yo creo que tienes toda la razón. Es decir, que en general muchas veces se politizan estas cuestiones cuando en realidad el foco tendría que estar puesto en las víctimas, en sus necesidades y en las experiencias que se pueden obtener de ellas precisamente para caminar hacia un futuro en paz, con memoria y con convivencia. Volviendo a lo de los testimonios, es muy importante también tratar todo esto como materia educativa en las aulas, pero es verdad que el hecho de los testimonios te aporta un valor humano, una humanidad, incluso una capacidad de desarrollar empatía que permite a los alumnos, a la gente joven, que estas cuestiones lleguen mucho más que si tú solo lo das. Para ello, ¿qué se necesita? Además de que esté incluido en el currículum, teniendo en cuenta estas diferentes formas de que llegue, se tiene que dar de manera más profunda, porque efectivamente no da tiempo a darlo corriendo el último mes de segundo de bachiller antes de ir a hacer la EBAU. Se tiene que multiplicar la presencia y tratarlo con la calma y con el tiempo que requiere algo de este calibre y con esta importancia también para construir una sociedad mejor, porque en el fondo va de eso, es decir, de poder convivir, de tener memoria, de saber lo que ha ocurrido y de que no se repita especialmente. Es interesante lo que estamos comentando. Sí que hay dos leyes o dos iniciativas legislativas que pretenden un poco caminar en esto, en poder convivir de una manera más sana. A nivel de España está aprobada ya una ley de memoria democrática, en Euskadi tenemos una propia también. ¿Teméis que esto también pueda entrar? Lo hemos visto ya en otras comunidades de España, que se han derogado muchas leyes que había. ¿Teméis que peligre esto cuando entremos igual en otro ciclo político y que haya un cambio de gobierno, puedan entrar otras fuerzas más reaccionarias a lo que teníamos hasta ahora aprobado y establecido? Absolutamente. O sea, me da muchísimo miedo que haya un cambio de gobierno y que se deroguen en todas las comunidades esas leyes. Al final,
en concreto en el franquismo y bueno, después la transición, al final, fuera del contexto de Euskadi, en España solo se ha... Nunca ha habido... solo nos hemos centrado en un bando, que bueno, creo que no ha habido bandos, pero bueno, esto ya es... Hay algunos teóricos y teóricas que plantean que la guerra civil fue un genocidio. Pero bueno, siempre nos hemos centrado, o sea, desde España se ha centrado en dar esa memoria histórica solo para los de un bando. O sea, recuperar los cuerpos de los de un bando, negar la verdad. O sea, al final, yo creo que hay muchos partidos políticos que tienen muchísimos sesgos y que siguen ese discurso dominante que nos ha dominado durante casi 40 años de dictadura, y me da muchísimo miedo que nunca se sepa la verdad, que nunca haya justicia, que nunca se repare el dolor de las víctimas, que tristemente la mayoría de las víctimas ya están muertas, sus familiares directos, muchos de ellos también están muertos. Ha habido muchísimas personas que han vivido con una herida y han muerto y nunca se ha cerrado. Entonces es como, qué mínimo que esa verdad llegue algún día, pero es que todavía no ha llegado. Como decías al principio, me parece muy peligroso. Creo que han bastado las últimas semanas echando un vistazo al contexto internacional, Estados Unidos, para darnos cuenta de lo realmente frágiles que son los avances que se logran a nivel político y social. Lo hemos vivido también con los actos, ¿no? En los campos de concentración que ha habido también hace 2 semanas, un poco para conmemorar todo esto. La victoria de Trump también marca otro escenario geopolítico a nivel mundial. Sí. Y de la mano de este nuevo ciclo político en Estados Unidos, también me preocupa la entrada de cierto discurso que podríamos decir que es fascistizante, que es la gran presencia de la antiintelectualidad. Y es que para que haya una justicia, una reparación, etc., es muy importante, como decía al principio, la investigación, encontrar, si es que es posible encontrar a todos, que yo creo que no, a las víctimas del franquismo, darles una reparación justa y debida. Y también, bueno, no es posible por la ley de amnistía, pero aunque no sea por el modo judicial, sí saber como sociedad que pues detrás de esta violencia había unos perpetradores y tal. Y con esto voy a las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que citaba hace un par de semanas al presidente Nixon, quien decía que los profesores son el enemigo. Una afirmación que a mí personalmente me heló la sangre y que, pues bueno, como decía antes, pone de relieve lo realmente frágil que es todo lo que estamos poco a poco consiguiendo como sociedad. Algo que, pues bueno, no sé, quizá nos debería servir para resaltar lo importante de no ceder, de seguir investigando, de seguir reparando a las víctimas. Pues nos quedamos con este mensaje. No sé si tenéis alguna otra idea que añadir ya para ir terminando ya todo esto. Sobre todo de aquí, en el corto plazo, qué se puede hacer o qué os lleváis para poder hacer en vuestro día a día, como personas que somos de una generación y que en cierto modo nos va a tocar dentro de poco asumir un poco las riendas, ¿no?, de lo que es un poco el avance mundial. Pues yo por mi parte aprender mucho de otros lugares y otros países que han podido vivir pasados violentos, guerras civiles, etcétera. Creo que en lo que respecta a la verdad en Latinoamérica y en Sudáfrica nos llevan muchísimo en la delantera en cuanto a sacar comisiones de verdad sobre las dictaduras y las guerras y conflictos armados que ha habido. Yo la verdad es que aprendo cada día de sus iniciativas, incluso de formas alternativas de buscar justicia, de asunción de responsabilidad de los perpetradores, y creo que desde ahí y desde también pues aprender, escuchar y
pues sacar de ahí lo que se pueda para que si se pudiera aplicar aquí en algún momento porque las circunstancias mejoren, pues poder aplicarlo. Yo quiero dar las gracias a las asociaciones de memoria histórica que están haciendo todo lo posible para recuperar los cuerpos de los represaliados y las represaliadas, y que ojalá, como tú bien has dicho, será imposible recuperar todos los cuerpos, pero que ojalá las familias poco a poco vayan cerrando esa herida. Y también muchas gracias a ti por este maravilloso podcast. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, yo quiero por aportar algo, porque estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. En la medida de nuestras posibilidades también exigir a quienes son competentes en ello todas estas cosas que han ido saliendo, ¿no? Es decir, que todas estas cuestiones, que se destinen más recursos a esa reparación y a esa búsqueda de la verdad, que se trabaje mucho más en las aulas, que llegue más a la gente joven. Bueno, es verdad que cada uno de manera individual pues podemos hacer, por supuesto, podemos hacer cosas, también podemos en nuestro entorno trabajar por la deslegitimación de la violencia y por cuidar todos esos valores de verdad, justicia y reparación, pero bueno, dentro de lo que podamos, pues tratar de exigir por las vías posibles que eso ocurra, y también, por supuesto, llegado el caso, pues plantarnos y mostrar nuestra contrariedad a que ocurran cosas como las que se han mencionado de las posibles derogaciones de esas leyes de memoria histórica. Bueno, pues gracias a los 4. Esto ya estaría hecho. Así que nada, eskerrik asko Lauroi. Y nada, seguimos. ¿Vale? Goye, Araich, Gabriel, Natalia. Seguimos. Para terminar, 2 últimas recomendaciones, por si os habéis quedado con ganas de más, de podcast, además, producidos por la cadena SER. El primero, La Ventana de la Memoria, además premio Ondas en la pasada edición, en la categoría de Mejor Programa de Proximidad, dirigido por Eva Domaica, que son 50 episodios de esta Ventana de la Memoria, centrados cada uno en una víctima de diferentes tipos de violencias. Y el segundo, que se acaba de estrenar, Yolanda González, Vida y Muerte de una Demócrata, dirigido por Víctor Olazábal y con la locución de Aymar Bretos, va sobre el secuestro y asesinato de una bilbaína, de Yolanda González, a manos de la extrema derecha. 2 podcasts, 2 diferentes pues documentales para ampliar temas de memoria histórica y memoria democrática. Lo dejamos aquí desde Camanga Studio, desde Bilbao la Vieja. Ha sido un placer, como siempre, estar con ellos, y además siempre están dispuestos, tanto Esther como Nelson, a abrir las puertas de este estudio y que se venga por aquí todo el mundo que quiera producir contenidos audiovisuales y contenidos para redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Eskerrik asko, agur. Síguenos como @podcastsisoy en TikTok e Instagram.